Y también les voy a compartir pantalla. Bien, pues bueno, entonces recapitulando un poquito acerca de lo que hemos estado viendo a lo largo de esta experiencia educativa, ya les he platicado acerca de algunos estudios, algunos proyectos en los cuales los estudiantes se han, digamos que, han cumplido con el requisito para titularse, ¿no? Entonces, lo que yo busco en esta experiencia educativa es que ustedes desarrollen un proyecto escrito lo más realista posible a lo que es el proyecto que vamos a desarrollar y que finalmente quizá con buena suerte pues podamos tener financiamiento para desarrollar este tipo de investigaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, quiero, pues nuevamente quiero explicarles acerca de los ecosistemas que tenemos en México. Resulta que, pues en esta región de las altas montañas, esta donde nosotros vivimos, aunque sé que muchos tenemos estudiantes de otras partes del estado, de Veracruz, de otras regiones, de otras ciudades, incluso no sé si haya de otros estados, ¿no? De la República Mexicana, pero voy a centrar un poco la información acerca de lo que hemos estado desarrollando con los estudiantes, pues compañeros suyos que ya van en semestres superiores o que ya egresaron y que ahora pues lo que buscamos pues es tener la información de los diferentes ecosistemas que existen en esta región de las altas montañas. Entonces, básicamente ya hemos hecho estudios en Zongolica, en Cosco, en Huatusco, en Córdoba, Cuitláhuac, Amatlán, Orizaba, en algunas partes de por acá de Comapa, etcétera. Hemos hecho monitoreos, hemos hecho investigaciones acerca de las especies y de las poblaciones, de su hábitat y de los ecosistemas. Sin embargo, pues todavía existen especies que no se han estudiado, especies que no han sido atendidas desde el punto de vista de la conservación o de los estudios formales de sus poblaciones, y entonces tenemos pues un campo grande de trabajo, y este campo grande de trabajo que tenemos pues básicamente está asociado a las áreas naturales protegidas. Esto va a ser uno de los sitios donde ustedes pueden laborar es decir, ustedes pueden trabajar o pueden realizar sus proyectos de investigación de manera independiente, o que los contrate alguna empresa o que los contrate alguna institución. Pues las áreas naturales protegidas son pues básicamente los laboratorios ecológicos que tenemos para describir los fenómenos biológicos de las especies que habitan estas ANPs, ¿no? Entonces, les platicaba el día de ayer de algunos estudios que hemos hecho en el Parque Nacional Pico de Orizaba, porque pues tenemos, este parque nacional protege a los ecosistemas de montaña más altos del país, ¿no? Entonces no los tenemos en ninguna otra parte del mundo más que aquí en el Parque Nacional Pico de Orizaba, ¿no? Entonces, pues todos los que somos de esta región, los que somos de Veracruz, pues tenemos estas opciones de trabajo que son las áreas naturales protegidas, donde podemos desarrollar proyectos de investigación. Entonces, ayer les platicaba sobre el monitoreo de mamíferos en el Parque Nacional, y ahora quiero que veamos pues algunos de los estudios que hemos hecho en otros ecosistemas, ¿no? Ya les platiqué de los estudios de murciélagos, de mamíferos medianos y de aves en bosques mesófilos de montaña, ¿no? Bosques nublados. Ayer les platiqué de los mamíferos en bosques templados, ¿sale? Pero quiero que veamos la importancia, pues, que tiene el Parque Nacional Pico de Orizaba por los bosques y las especies que aún conservan, ¿no?
Ecosistemas de México. Stop tantito, no me acuerdo si le puse sonido. Sí. Centinelas del futuro. Bosques templados. Los bosques templados agrupan principalmente a los bosques de pinos, de oyamel y de encinos. Son los ecosistemas forestales mejor adaptados a las bajas temperaturas y capaces de colonizar altitudes superiores a los 3.400 metros sobre el nivel del mar. Estos bosques ocupan el 16%. Miren, entonces acuérdense que nosotros estamos por esta región, todavía tenemos bosques templados, que es pues el Parque Nacional Pico Orizaba, que protege estos tipos de bosque, ¿no? Entonces en el país, miren lo poquito que hay de bosque templado, aproximadamente el 16%, ¿no? Entonces tenemos un gran reto de, ahorita como biólogos, pues mantener o incrementar la superficie de estos bosques, ¿no? Del país. Los bosques templados de México poseen la mitad de los pinos del mundo y la tercera parte de los encinos. Se estima que en estos bosques viven cerca de 7.000 especies de plantas. Además, gran variedad de fauna como el gato montés, el venado cola blanca, la zorra gris, conejos, roedores, víboras de cascabel, pájaros carpinteros y también son hogar de la emblemática águila real. En el centro de México, los bosques de oyamel son el destino invernal de la extraordinaria migración de la mariposa monarca. También, los bosques templados fueron el hogar del carpintero imperial, el más grande del mundo, el oso grizzly y el lobo gris mexicano. Las tres especies desaparecieron el siglo pasado debido a la tala, la cacería y el envenenamiento. Los bosques templados son ecosistemas importantes, ya que poseen la mayor cobertura de árboles en México, lo que significa una importante producción de oxígeno, mayor retención de humedad, contrarrestan la erosión y los efectos del cambio climático. En México existen muchas comunidades que aprovechan sustentablemente la madera de los bosques templados. La compra de esta madera contribuye directamente a la conservación del bosque y a la economía de la comunidad. La principal amenaza de estos bosques es la tala ilegal, el sobrepastoreo, los incendios y la agricultura. Cuando compres muebles de madera, asegúrate que provengan de bosques certificados. Ah, ¿verdad? Y pues si tenemos bien cerquita, bueno, para aquellos que son de esta región y no sé de dónde más haya, por ahí me platicaron que son de cerca de Las Vigas, de La Joya. Entonces, pues estas son las áreas naturales protegidas donde pueden ustedes desarrollar sus proyectos de investigación, ¿no? Entonces, el cofre de Perote también protege bosques templados, así como el Parque Nacional Pico de Orizaba y el Parque Nacional Cañón del Río Blanco y Parque Nacional eh, Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas, protegen bosques mesófilos de montaña y algunas selvas tropicales también. Y también el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano protege pues a los arrecifes de coral, y por acá arriba también tenemos el Parque Arrecifal Lobos Tuxpan, que es un área de protección de flora y fauna silvestre. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Entonces, ¿qué otro tipo de estudios o qué otro tipo de proyectos pueden ustedes desarrollar en bosques templados? Yo, por ejemplo, con la CONAM,
conseguí un financiamiento o conseguí que me llevaran los de la CONAM al Parque Nacional Pico de Orizaba, porque teníamos el interés de conocer cómo la especie de Crotalus, es decir, una serpiente de cascabel que todavía tenemos en el Parque Nacional Cañón del Río Blanco, en el Parque Nacional Pico de Orizaba, ¿sale? Que habita bosques mesófilos, bosques templados, los bosques de pino. Su servidor con otros colegas de la facultad, el doctor Gerardo Torres Cantú, el doctor Pablo Andrés Mesa, la maestra Norma Mora, y no sé si el doctor Carlos y el doctor Otto les hayan dado clases, pero bueno, yo fui al Parque Nacional con colegas de la CONAM y con otros colegas, y entonces queríamos saber si Crótalos intermedios estaba teniendo cierta adaptación altitudinal al Parque Nacional Pico de Orizaba. Entonces, de lo que constó este proyecto fue de identificar nuevas poblaciones, nuevos registros a altitudes mayores a los registros históricos de la especie, ¿no? Entonces hagan de cuenta que estas líneas que tenemos aquí, son los metros sobre nivel del mar. Recuerden que el Parque Nacional Pico de Orizaba tiene 5.600 metros sobre nivel del mar, la parte más alta, ¿no? Entonces, miren, esta población está habitando a 4.000 metros sobre nivel del mar, y esta que tenemos aquí a 3.800 metros sobre nivel del mar. ¿Sale? Entonces, ¿qué nos dice esta información? Quiere decir que esta especie está subiendo, está colonizando nuevos hábitats, porque el cambio climático está favoreciendo que la temperatura sea mucho más alta en zonas mucho más a mayores altitudes, ¿no? Porque si nosotros vamos al pico y vamos hacia acá arriba, pues hay más frío, ¿no? Pero debido al cambio climático, ese frío, pues en realidad ya no está haciendo frío, más bien está haciendo, pues, calorcito, ¿no? Pero ¿qué es lo que está pasando en el pico de Orizaba? Gran parte Gran parte de, pues, los hielos que tenemos, los hielos perpetuos del glaciar del Pico de Orizaba, pues ya no están teniendo la temperatura para mantenerse, ¿no? Entonces, ahorita, en tiempos de secas, no se ve nada o se ve muy fina la capa de hielo, y por lo tanto, pues hay varios estudios que han determinado que para el año 2050 las capas de hielo, pues ya no vamos a tener suficiente hielo como para poder tener agua. Recuerden que el río Jamapa, que va acá, nace aquí en las faldas del pico, perdón, de Orizaba, debido a los escurrimientos de los deshielos, ¿no? Entonces el río Jamapa baja por todas estas comunidades, ¿no?, que dependen del agua: Huillachapa, Tetelcingo, Moyoapan, por aquí está Cozomatepec, ¿vale? Calaquiaco, Tomatlán, San José Neria, Buenavista, y por acá está Córdoba, ¿no?, donde vivo, donde tienen su casa. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Yo recuerdo hace 10 años o hace 15 años que teníamos agua potable todos los días, ¿no? Todos los días teníamos agua potable. Sin embargo, debido a que ya no hay agua, ya se está acabando el agua en los deshielos, pues ahora solamente nos mandan agua potable cada tercer día, ¿no? Cada tercer día tenemos agua potable en las ciudades. Entonces, ¿qué va a pasar al cabo de 50 años, al cabo de 30, 40 años? Pues todas estas comunidades vamos a sufrir la escasez de agua, de, porque pues finalmente en las ciudades, dependemos del agua para los servicios del baño, la cocina, limpieza, bañarnos, servicios básicos, ¿no? Entonces, si no tenemos agua, pues esto se va a volver un caos, ¿no? Y es por eso que es importante desarrollar proyectos de investigación con poblaciones o especies
que sean un bioindicador, ¿no? En el caso de esta especie de Crotalus, nos está sirviendo como un bioindicador. Esta es la famosa Crotalus intermedios o la serpiente de cascabel enana que habita en el Parque Nacional Pico de Orizaba. Entonces aquí hay algunas fotografías medias borrosas que, que registramos, pero que registramos de la especie. Las medimos, las pesamos, algunas las examos y entonces es un bioindicador. Esta especie se considera una especie bioindicadora debido a que es un reptil y los reptiles dependen de la temperatura ambiental para poder regular sus aspectos fisiológicos, ¿no? Como es pues toda la fisiología interna y externa del animal, la radiación solar que captan estos grupos pues activan muchas enzimas, activan hormonas, activan células que permiten el desarrollo fisiológico, ¿no? De la especie. Pero pues sabemos que los reptiles requieren de ciertos rangos de temperatura, ¿no? Fuera de esos rangos de temperatura de se congelarían, ¿no? Se congelarían si, por ejemplo, una serpiente pues habita las partes altas del pico de Orizaba, ¿no? Sin embargo, esta especie nos está diciendo lo contrario, ¿no? Nos está informando que que las temperaturas en el Parque Nacional están disminuyendo y las serpientes están encontrando un hábitat favorable en otros sitios, ¿no? En otros sitios donde realmente nosotros esperaríamos que las poblaciones de esta especie, que son en estos cuadritos de colores, donde se encuentran las mejores condiciones del hábitat, pero fuimos a estos lugares y no encontramos ninguna serpiente, ¿no? Fuimos a estos lugares, no encontramos ninguna serpiente, a estos, pero las encontramos fuera de los lugares donde la predicción nos dijo que pues no era su hábitat disponible, ¿no? Y por ello entonces consideramos que pues esta especie se está adaptando, ¿no? A esas condiciones, ¿no? Pero nos está diciendo algo, nos está diciendo aguas, este, se está descongelando aquí el Parque Nacional, los deshielos, y entonces, pues ella se va a adaptar, ¿no? Ella vive aquí sin problema, pero a nosotros, ¿para dónde vamos a jalar, no? Nosotros los de Córdoba, los que viven en esta región, y eso pasa en todo el país, chicos. Estos mismos problemas que les estoy platicando también seguramente pasan en el Cofre de Perote, en diferentes lugares del país. Entonces, la especie, pues, podría tener, digamos, se podría estar adaptando, pero ¿qué es lo que pasa, no? Muchas especies, como en este caso las Crotalus, pues son de importancia médica. Y de importancia médica me refiero a que tienen, pues, la capacidad, tienen el veneno para poder curar enfermedades, ¿no? No sé si conozcan ustedes el captopril o si tienen algún familiar capto que sea hipertenso, aunque, ajá. El captopril es una medicina que se desarrolló para, para personas con insuficiencia cardíaca, ¿sale? Y adivinen de dónde hicieron esa medicina. ¿Adivinan de dónde? Pues de Botrops jararaca, es una serpiente nativa endémica de Brasil, Paraguay y Argentina. De esta especie se obtuvo el captopril. El captopril, pues una medicina que ahora está salvando vidas a muchas personas, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si esta especie no se adapta a las condiciones del clima, ¿no? Entonces vamos a perder una especie
que posiblemente tenga propiedades en el veneno para curar ciertas enfermedades, ¿no? Pero hay que estudiar el veneno, ¿no? Entonces ustedes podrían hacer un proyecto de investigación para que les financien salidas a campo para hacer un estudio poblacional e ir al Parque Nacional Pico de Orizaba, capturar Crotalus intermedius y ordeñarlas, es decir, tomar su veneno, llevárselo a un laboratorio, analizarlo y ver qué propiedades, propiedades bioorgánicas o propiedades que tenga el veneno de esa serpiente, pues puedes ayudar a la humanidad, ¿no? Y entonces son ese tipo de proyectos, chicos, que ustedes quiero que se vayan dando cuenta, se vayan dando idea de lo que pueden hacer, ¿no? Y les digo que son proyectos viables porque pues, se los estoy enseñando, ¿no? Que finalmente se han llevado a cabo, ¿no? Entonces, en estos proyectos lo que registramos pues son las variables de precipitación, es decir, cuánto llueve, a qué temperatura se encuentra, la evaporación, la altitud de cada una de las serpientes, de cada una de las localidades donde se registró la presencia de las serpientes, ¿no? Entonces, ese puede ser uno de los tipos de proyectos que ustedes pueden desarrollar en bosques templados, ¿no? Y hay muchos más. Hay muchos más proyectos de investigación que ustedes pueden desarrollar, ¿vale? Y para ello les voy a presentar otro tipo de proyectos que han desarrollado estudiantes que yo también he tenido ahí en la facultad y que han sido posibles, ¿no? Lo que quiero es convencerlos a ustedes de que pues realmente esto es posible siempre y cuando pues ustedes elaboren un buen proyecto y sea viable para que lo puedan vender, ¿no? Les puedan dar dinero para cámaras trampa o dárselas, ¿no? En especie. En fin, vamos a ver este video de selvas húmedas y posteriormente vamos a pasar algunos ejemplos de algunos proyectos de estudiantes que hemos desarrollado en selvas altas o bosques tropicales en Veracruz. Ecosistemas de México. Diversidad de sabores. Selvas húmedas. Las selvas húmedas son también conocidas como selvas altas o bosques tropicales. Es el ecosistema representativo del sureste mexicano. Ocupa poco, tan solo 5% del país. El calor y la humedad son constantes durante todo el año. Son las comunidades vegetales más exuberantes del país y están formadas por árboles de más de 30 metros de alto, como la ceiba, el olmo, la caoba y el ramón. También abundan las lianas, palmas, epífitas y las plantas trepadoras. La gran mayoría de las especies de plantas conserva sus hojas todo el año. El clima cálido y las lluvias constantes permiten que la vegetación sea muy abundante, misma que provee de hogar a especies importantes como la legendaria guacamaya roja, el zopilote rey, el hormiguero, el gran tapir, el mono aullador, la temible nauyaca y gran variedad de anfibios como la misteriosa rana de ojos rojos. Los servicios ambientales que nos brindan son esenciales, como la captación de agua y la generación de oxígeno. Ahí se concentra la mayor diversidad de mamíferos de México y, por si fuera poco, ayuda a mitigar los efectos del cambio climático. En los ambientes tropicales húmedos es donde se dan las mieles más ricas, ya que las abejas polinizan más de 100 especies de plantas de estas zonas. La vainilla, única orquídea utilizada a nivel industrial, también proviene de las selvas húmedas. Del árbol del cacao, los mayas obtuvieron el delicioso chocolate, bebida reservada a los gobernantes. Y con la resina del chicozapote, crearon el hábito de mascar el chicle.
A pesar de su gran importancia, es el ecosistema que más rápido ha desaparecido. Se estima que queda menos del 40% de su cobertura original. La agricultura, ganadería y la extracción desmedida de flora y fauna son sus principales amenazas. Cuando disfrutes de un chocolate caliente y un pan con miel, un helado de vainilla o saborees un chicle, recuerda que es gracias a las selvas húmedas. Excelente videíto. Pues sí, entonces, ¿cómo ven? ¿Dudas o preguntas? Me van diciendo, ¿no? Me van comentando. Les quiero presentar unos trabajos de un estudiante o de varios estudiantes que tuve que se han desarrollado en selvas húmedas. Por ejemplo, algunas publicaciones que he tenido con estos estudiantes han sido, por ejemplo, con Roldán Vivas Lindo, que él fue pues estudió allá en la facultad hace 2 años aproximadamente, y junto con él, su servilleta, Roldán y otro estudiante que tenía en la Universidad de Yucatán, hicimos unas exploraciones en el Uxpanapa, en los Tuxtlas, y entonces, hagan de cuenta, bueno, aquí está México y por acá, que es el sur de Veracruz, más o menos en el Uxpanapa, todo esto que ven aquí corresponde a la región del Uxpanapa. Entonces hicimos exploraciones porque este Roldán, les digo, el que es estudiante y él vive más adelante, creo, en un poblado que es el poblado 14 o poblado 16. En fin, por aquí en esta zona, él dijo, pues yo voy a hacer mi investigación allá en mi rancho, allá en mi tierra, porque me interesa que se dé a conocer qué especies hay, ¿no? Entonces, pues ya fui, muestreamos, pues yo fui una vez una vez en una ocasión, y entonces registramos este tipo pues de fenómenos, ¿no? Un mono albino, un mono aullador, con unas aberraciones de color en el pelaje. Sobre todo, pues estos individuos nos están diciendo, aguas, nuestras poblaciones ya están siendo afectadas. Esta coloración indica de que pues hay poblaciones que están siendo son pequeñas, pues, es decir, que se están reproduciendo entre individuos emparentados, entre primos, hermanos, etcétera. Y pues estas malformaciones, estas aberraciones genéticas, pues tienen que ver con que sus poblaciones están aisladas, ¿no? Su hábitat está siendo fragmentado, y entonces no tienen como que forma de poder intercambiar material genético con otras poblaciones, y pues puede deberse a eso, ¿no? Entonces se puede hacer un proyecto de investigación para estudiar la diversidad genética de poblaciones de monos aulladores y con ello promover su conservación, ¿vale? Entonces, otro tipo de proyectos que pueden hacer. También con Roldán hicimos otros proyectos. Él pudo conseguir financiamiento de cámaras trampa con el presidente municipal de allá de Uxpanapa y le donó como 4 o 5 cámaras trampa, ¿no? Entonces, con ellos, con esas cámaras trampa, pudimos hacer registros de, aquí está Roldán, que también fue estudiante de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, y su servilleta, Ricardo Serna Lagunas. Publicamos este artículo, pusimos cámaras trampa, 5 estaciones, 1, 2, 3, 4, 5 estaciones, también aquí en esta región de Uxpanapa, al sur de Veracruz, y miren qué chulada de cosas encontramos, ¿no? Encontramos jaguares en diferentes momentos, entonces pensamos que este hábitat todavía provee de presas
suficientes para que exista la presencia del jaguar, ¿vale? También encontramos tapir, ¿no? Que pues tapires son de las especies pues más amenazadas en México y pudimos registrar a través de este proyecto de Roldán tapires, hembra, perdón, incluso podemos ver el comportamiento, ver algunas características o rasgos de los animales que nos permitan emitir ciertas comunicaciones, ciertos comportamientos. Por ejemplo, aquí vemos a esta hembra que tiene estas mamas y esto nos indica que posiblemente está lactando, está dando pues de mamar a sus crías. Entonces, eso también nos permite estudiar con las cámaras trampa algunos detalles de que nos permitan entender, bueno, pues aquí registramos a la especie en diferentes meses, en diferentes horarios, con diferentes características. Quiere decir que este hábitat este hábitat cuenta con una diversidad de especies que se mantienen en equilibrio, ¿no? Porque tanto están los depredadores como están las presas de los depredadores y por lo que se ve, estas presas o estos herbívoros pues tienen suficiente calidad del hábitat porque se pueden reproducir, se están reproduciendo, ¿sale? Entonces, ese tipo de proyectos ustedes también los pueden hacer, chicos, ¿vale? En sus lugares de origen, no necesitan venir a estas zonas o ir a otras zonas, ¿no? México es un país megadiverso, válgase la redundancia de la vieja confiable, que siempre empezamos las tesis con que México es un país megadiverso y pues los tenemos al alcance, ¿no? Tenemos áreas naturales protegidas, tenemos bosques a lo largo de todo el territorio veracruzano y en todo el país, ¿no? En todo el país existen áreas naturales protegidas donde podemos hacer estos proyectos de investigación, estas actividades, ¿no? Tenemos, no me acuerdo cuántas áreas naturales protegidas tenemos, pero México es el país número 1 en áreas naturales protegidas a nivel mundial. Tenemos marítimas, ¿vale? Que son estas que vemos aquí. Y pues, qué bien, qué mejor trabajo del biólogo, pues trabajar en estas áreas naturales protegidas, ¿no? ¿A ustedes dónde les gustaría trabajar? ¿Ya han pensado dónde quieren trabajar? Bueno, pues siguiendo el estudio de de Roldán, él hizo su tesis allá en el Uxpanapa, en el ejido de Tecomate. Todos estos que ven aquí en mi página web han sido los estudiantes, tesistas que he dirigido con estos proyectos de investigación. Entonces, para que se den cuenta que no les estoy echando choro, ¿no? Que son realmente proyectos que sí se han desarrollado, ¿no? Entonces, a ver, el de Roldán. Entonces, miren, con Roldán ya no les voy a pasar mucha información ahí ustedes ya tienen la tesis disponible en mi página web, la pueden entrar, la pueden revisar, pueden ver cómo hizo sus objetivos, su método, el área de estudio, etcétera, cómo colocó las cámaras trampa, cómo estuvieron colocadas las cámaras trampa, etcétera. Y ya me voy a pasar básicamente, todo es interesante porque pues es un proyecto que desarrolla, pues que ustedes como biólogos lo van a desarrollar en algún momento y qué mejor que ya salgan capacitados con toda pues con todas las herramientas, ¿no? Posibles para que cuando salgan al campo laboral pues puedan ustedes desarrollarse, ¿no? Entonces vámonos por las fotografías directamente.
Registramos tlacuaches, ¿no? Tlacuaches como Didelphis virginiana, Didelphis philander opossum o tlacuachillo de 4 ojos, ¿no? Que son especies pues bien particulares. Me acuerdo que fuimos y a los 50 metros entramos en una vereda entre la vegetación y a 50 metros ya ahí andaban los monos araña, ¿no? Entonces ya les tomamos con las cámaras, con cámara de mano, tomamos a la Teles jeffroyi, un mono araña. También andaban las tropas de mono aullador ahí muy cerca. Entonces imagínense ver monos aulladores así en la selva. Pues esa es la chamba del biólogo, ¿no? Entonces hay que irlos preparando para que tengan sus proyectos y puedan ustedes ir a estos lugares o a sus lugares a hacer los monitoreos de fauna, ¿no? O de flora. Tepezcuincles, Funiculus paca, cuaqueches, aquí está, Dasyprocta mexicana, Silvilagus cunicularius, o el conejo de monte, el Leopardus pardalis, ¿sí? Aquí va el tigrillo, Leopardus wadey, el puma también fue registrado, ¿sale? Entonces, qué impresionante, ¿no? Que en ciertas áreas todavía se tengan presencias de jaguar, ¿no? En este caso no registramos en cámaras trampa, pero pues sí, con la huella. Nutrias de río, Nutrias lontra longicaudis, a través de rastros las registramos, huellas, ¿no? El cabeza de viejo, Oeira bárbara, el zorrillito, Menephitis macroura, los tejones, Nasuanárica, y también registramos algunos restos, ¿no? de mamíferos que estuvieron ahí presentes, como en el caso del pecarí, registros indirectos, ¿no? ¿Cómo ven esta tesis? Y entonces les digo, pues, Roldán era de allá de los Tuxtlas y él vino a estudiar aquí a Córdoba y él hizo su tesis allá en el Uxpanapa, allá de donde él era, ¿no? Otro ejemplo de este tipo de proyectos que hacen cerca de sus casas es el caso de Guadalupe Vargas Cruz. Guadalupe trabajó más con los niños de la comunidad, con jaguares, ¿no? A ella le interesaba, ella es de Oaxaca, Guadalupe Vargas Cruz es de Oaxaca y ella pues vivía allá, ¿no? Entonces venía a estudiar aquí, pero cuando le tocó hacer la tesis, pues se regresó a su comunidad y allá hizo este estudio, este proyecto de conservación, de presencia y conservación del jaguar. Sale en la Chinantla, Oaxaca, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver dónde está la Chinantla, que también está por allá, por el Uxpanapa. Chinantla, Oaxaca. Entonces, pues, más o menos para que se den una idea, ¿no? La facultad está por acá y pues ella venía desde aquí, desde la Chinantla, y pues cuando le tocó hacer su investigación, pues ya, entonces se fue a la comunidad y allá vivía en la comunidad, se fue como 2 o 3 meses a trabajar con los niños de la comunidad. Entonces, ¿qué es lo que debe de llevar su proyecto? Por ejemplo, pues debe de llevar fotografías, debe de llevar algunas cosas que por ejemplo, este ya es un proyecto terminado, ¿no? Y aquí, por ejemplo, vemos algunos resultados de cómo es que trabajó eh, esta niña Guadalupe. Guadalupe estaba interesada en dar a conocer cómo es que los niños de la comunidad veían o tenían en representación o cuál era su percepción de los niños del jaguar con respecto a las demás especies de fauna silvestre, ¿no? Entonces hacen este tipo de trabajos, este tipo de proyectos de educación ambiental, ¿sale? Con diferentes manuales que ya se tienen disponibles, ¿no? Entonces se trabaja con
con cursos de capacitación, Guadalupe les dio a los niños varios talleres, varios cursos de capacitación, de pintura, de dibujo, todos tenían que estar, todos estaban relacionados con la educación ambiental para la protección y la conservación del jaguar. Entonces, con los niños de la escuela, en conjunto trabajaban pues para hacer actividades, ¿no? De tal manera o de tal suerte que con el paso de las generaciones, pues estos niños sepan, aprendan que el jaguar, más que sea un animal que nos llega a atacar, pues es una especie que nos ayuda a equilibrar, que nos ayuda a mantener el equilibrio de las poblaciones de fauna silvestre y de sus hábitats, ¿no? Es una especie sombrilla, es una especie bastante importante en los ecosistemas y podemos hacer conservación de esta y otras especies y su hábitat a través del trabajo comunitario, a través del trabajo con la participación de la sociedad, ¿no? De la sociedad involucrada. Y entonces, pues, no sé, se me ocurre, por ejemplo, ya a ustedes, si les interesa, pues, trabajar con una escuela, con algún grupo de personas, pues, este tipo de trabajos también se pueden hacer, se pueden desarrollar, ¿no? Ajá, ¿cómo ven? Se ve bastante bien, profe. Entonces, nuestro proyecto también lo podemos dirigir un poco a la divulgación. Efectivamente, sí. Pues pueden tener varios contextos: divulgación científica, conservación, aprovechamiento. Puede ser un proyecto integral que tenga varios matices de la biología, ¿no? Ok, profe. Muy bien. Por ejemplo, otro estudio que hizo, otro proyecto que desarrolló Fátima. Fátima es de Naranjal, Veracruz, por aquí muy cerca de Córdoba. Entonces, Fátima estuvo haciendo su proyecto aquí en Naranjal, ¿vale? Para quienes no han ido a Naranjal, es un lugar bonito porque hay un río, el río Tequecholapa, y se puede nadar, puede uno meterse a nadar, y hay mucha diversidad, etcétera. Pero bueno, también yo le dirigí la tesis este proyecto de tesis a esta niña, y entonces miren lo que hizo. Ella estaba interesada en conocer la calidad del río antes y después de que la gente que va a ser turista, que va a hacer turismo a estos sitios, pues deja un buen de basura, etcétera. Entonces ella seleccionó 4 puntos, 1, 2, 3, 4 puntos de muestreo. Entonces, en estos puntos de muestreo, esto es el sitio, aquí es el nacimiento, el sitio de muestreo 1, el sitio de muestreo 2, ¿vale? Entonces es un río, es un arroyo donde se va a nadar la gente, el sitio de muestreo 3 y el sitio de muestreo 4, ¿sale? Y entonces evaluó la calidad del agua en cada uno de estos sitios con base a la NOM. Entonces, utilizó estos equipos, que algunos de ellos los tenemos en la facultad, como el medidor de potasio, el medidor de pH, y entonces en cada uno de esos sitios medía esas variables, ¿no? ¿Sale? Y entonces, acuérdense, midió esas variables antes de que hubiera gente y durante que había gente haciendo actividades turísticas, ¿no? Entonces, imagínense, todo, aquí hay basura, mucha gente se mete a nadar, los niños se orinan, mucha gente, pues también las heces fecales, caen al agua, ¿no? Pues cuando uno se mete al agua, entra con bloqueador o con desodorante o con ropa que contamina estos tipos de ambientes acuáticos, ¿no? Entonces, lo que quería hacer, esta niña es identificar
pues esa contaminación en esos ecosistemas, ¿no? Aquí están identificando el doctor Gerardo algunas plantas que son indicadoras de contaminación, ¿sale? Entonces, algunos resultados que encontró es que en el primer análisis, pues los elementos como el potasio, el sodio, el pH, los nitratos, nitritos y algunas bacterias como las Spirogyra, Lefadella, Flagellaria, están normales, son cargas que no rebasan la NOM, es decir, que están dentro de los parámetros normales, ¿sale? Pero cuando llega el turismo, o cuando este turismo llega a hacer actividades, el pH, el sodio, el potasio, los nitratos, nitritos y el nitrógeno total en el agua, incrementa la diversidad de bacterias en el agua, como las bacterias y algunos protozoarios que enferman a la gente, ¿no? Entonces, como las Lefadella, el Paramecium, Vorticella, Fragilaria, Spirogyra, ¿no? Entonces, lo que pudo ella constatar, que cuando no hay gente está limpio, cuando hay gente no está limpio, ¿no? Hay muchos contaminantes o los elementos del agua se vuelven contaminantes, ¿no? Y ese es otro tipo de proyectos que pueden ustedes hacer, trabajar con la comunidad, con estos sitios contaminados, se toman algunas fotografías de los sitios, ¿no? Cuando no hay contaminación, cuando no hay actividades, en fin, ¿no? Se hacen los árboles de problemas, se detectan qué problemas hay en el ambiente y que se deben de atender para poder resolver. ¿Y qué más? Pues básicamente eso, ¿no? Con esta niña de Fátima. ¿Qué más? Otros proyectos que hemos desarrollado en selvas tropicales, que eran selvas húmedas, son estos proyectos de usos de hábitat, ¿no? ¿Cómo es que una especie ocupa el hábitat? Entonces, por ejemplo, el zorro gris, que es una especie que también se distribuye aquí en la región y que es muy cazada, muy, muy asesinada porque, pues finalmente es un carnívoro, ¿no? Y los carnívoros se meten a comer gallinas, a los patos, a todas las especies domésticas, ¿no? Entonces, pues la gente los mata, ¿no? Entonces, con Misael, desarrollamos este proyecto, ¿vale? Con zorro gris no sé si alguien conozca Rancho San Fermín. Rancho San Fermín está aquí en Atoyac, y ahí también es otro lugar donde hacemos investigaciones o donde mando a mis alumnos a hacer investigaciones. ¿Vale? Entonces, aquí pasa el río Atoyac, todo este río Atoyac, y entonces aquí está Rancho San Fermín. En esta zona, si se dan cuenta, es bien interesante porque tenemos cobertura agrícola, cobertura de cañales, pero está rodeado por vegetación, y además este río sirve como una barrera física para que los animales no pasen, ¿no? Hagan de cuenta que, pues, por ejemplo, una zorra, un coyote, pues va a ser difícil que sí cruzan, pues, sí nadan, sí pasarían de un lugar a otro, pero yo la neta, si fuera un coyote, si fuera una zorra, pues ¿a qué me voy a ir a cruzar a este lugar si no hay vegetación donde me puedo proteger, ¿no? Entonces yo aquí tengo un hábitat, pues, donde puedo encontrar alimento, zonas de refugio, agua disponible, parejas reproductivas, sitios de anidación, sitios de donde pueda parir, ¿no? Entonces, pues también las especies le piensan, ¿no? No crean que nada más andan así que
vamos a ver qué hay del otro lado, ¿no? Entonces, este rancho forma un escenario bien interesante para hacer estudios de comportamiento de especies, ¿no? Entonces, aquí en Rancho San Fermín desarrollamos esta investigación. Aquí está el rancho. Tomamos algunas fotografías del cañal y el cafetal. Aquí se ve cómo es el cañal y aquí tenemos cafetal. Tenemos una área donde hay cafetal en la parte de abajo y la selva le sirve como sombra al cafetal. Tenemos otra área donde hay pura selva, no hay nada, hay selva virgen prácticamente aquí en esta zona de San Fermín. Y y cafetal, ¿no? Hay cultivos de café. Entonces, hay cuatro tipos de hábitat que ocupa la zorra gris en esta localidad. Y entonces pusimos cámaras trampa en cada una de ellas. Pusimos cámaras trampa y entonces sí pudimos registrar la presencia de zorro gris a través de dos tipos de muestreo, a través de fotocapturas, aquí tenemos el zorro gris, y a través de excretas, ¿no? Entonces, aquí andamos haciendo algunas mediciones para medir el hábitat. Aquí está este niño Misael, aquí también fue Roberto, y si no mal me acuerdo cómo se llama este niño, no me acuerdo cómo se llama, pero normalmente lo que yo hago es cuando vamos a hacer un proyecto de investigación, es invitar a otros alumnos más para que nos echen la mano y aprendan a hacer los muestreos, ¿no? Entonces aquí estamos con una línea Canfield, que es básicamente un mecate, un hilo. Lo tendemos a lo largo de la vegetación y vamos contando cuántas plantas tocaron la línea del hilo que estamos trazando, ¿no? Es un hilo de 50 metros. Y entonces, si tenemos el número de plantas que tocan la línea y el porcentaje de cobertura que tiene cada planta, entonces podemos hacer una caracterización del hábitat. Podemos decir, bueno, esta línea de 50 metros tiene un 80% de cobertura, presenta 50 especies de plantas de diferentes tipos, con diferentes estratos, ¿no? Y hacemos esa caracterización en campo, ¿no? Entonces, si ustedes quieren hacer este tipo de proyectos, pues necesitan tener lana para ir a campo, necesitan cámaras trampa, necesitan pues materiales y equipo para poder desarrollar. Y lo que yo quiero es que ustedes se den una idea, se den cuenta, entren y lean todos los proyectos que hemos estado desarrollando y pues vean qué van a utilizar ustedes para desarrollar su proyecto, ¿no? Entonces hacemos este tipo de mapas, ¿sale? Este tipo de resultados donde estudiamos la abundancia de los zorros, los lugares donde hay más rojo, donde hay mayor coloración roja, hay mayor presencia de zorros. Básicamente en la selva es donde hay mayor índice de abundancia de zorros, mas no lo es así en la zona del cafetal. ¿Por qué? Resulta que pudimos encontrar a través de las cámaras trampa que existe competencia en este lugar. Hay más carnívoros, ¿vale? Hay más carnívoros, tenemos los coyotes, tenemos los mapaches, tenemos los zorrillos, ¿no? Entonces son depredadores. Los coyotes seguramente sí le pegan una buena golpiza a los zorros, ¿no? Y más que los coyotes son bien inteligentes y se agrupan en manadas, ¿no? Entonces cuando hay competencia, pues los coyotes atacan a los zorros de tal manera que ya sea que los maten o los ahuyentan, ¿no? Los ahuyentan a otros hábitats. Los mapaches y los zorrillos también generan competencia alimenticia con los zorros, ¿no? Entonces, al tener presencia de estas tres
de estas 3 especies que son competidoras del zorro gris, es por ello que pues nosotros, o que la zorra gris solamente prefiere las zonas de selva, porque donde hay vegetación abierta, como son los cafetales, como son los cañales, como son pues zonas abiertas, hay estos animales, coyotes, mapaches y zorrillos, pues son de hábitats más abiertos, ¿no? Se adaptan más a la presencia humana, ¿no? A ambientes antropizados, ambientes donde la gente, pues la sociedad todavía tiene interacción con ellos, ¿no? Como que son más susceptibles o tienen más, como podría decirles, más, tolerancia a a la presencia humana, ¿no? Pero los zorros, eso sí, no están presentes en áreas donde, donde hay, es decir, no vamos a encontrar zorros donde haya coyotes, donde haya mapaches, donde haya, zorrillos. Y donde no hay estas especies, vamos a encontrar zorros, ¿no? ¿Qué otras especies, de qué otras especies se puede alimentar el zorro? Pues de algunas ardillas. Por ejemplo, esta ardilla tiene un moyocuil, tiene una larva de una mosca aquí insertada entre la piel. No sé si conozcan esas larvas. Un proyecto que también yo estoy interesado en hacer con ¿cómo se llama? Con las ardillas en parques de la ciudad de Córdoba, es trabajar con estas larvas, ¿no? Con un aspecto de salud de las larvas que se les introducen a a las ardillas. Y que es un problema de salud, ¿no? Porque también nos pueden llegar a nosotros estas larvas. Entonces, hagan de cuenta, larva de mosca. Entonces, miren, estas son las larvas de las moscas y pues las ardillas no se las pueden quitar, ¿no? Porque pues no llegan, cómo se rascan o cómo le dicen a alguien que se las quite, ¿no? Entonces yo he visto aquí en los parques de Córdoba las ardillas que andan pues en los parques, ¿no? Por ejemplo, Paso Coyol, en la Alameda, en algunos parques de la ciudad y tienen un buen de moscas, ¿no? Entonces estas moscas pues también se nos pueden pasar a nosotros, y pues pueden causar pues problemas, ¿no? De salud, como en el caso del COVID, ¿no? Que quién sabe qué nos pueda ocurrir a nosotros, ¿no? Entonces un proyecto que yo estoy interesado en que en algún futuro voy a desarrollar es el saneamiento de larvas de moscas en fauna silvestre en ambientes antropizados, ¿no? Entonces sí, pues ahora sí que las ideas dependen de ustedes, de que elaboren un buen proyecto, de que pues podamos desarrollarlo y puedan ustedes eh, eh, contribuir, ¿no? Como biólogos a estos aspectos de manejo, conservación, aprovechamiento y trabajo con las comunidades, ¿no? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Yo ahorita tengo planeado el fin de semana ir a el spot donde quiero hacer mi investigación, a algunas fotos, pero la verdad nada más tengo la idea de tomar fotos de los anfibios y pues de ahí nada más ver, bueno, no sé de qué más se tiene que tomar fotos, y del área, de los riesgos que hay, o como que Sí, podría más hacer para la ajá. evidencia. Sí, efectivamente, qué bueno que estás comentando esto, pues
ya se dieron cuenta de algunos proyectos, ¿no? El tipo de fotografías que se ponen. Mira, por ejemplo, este proyecto con lagartijas, se me ocurre el más cercano. Sí, efectivamente, pues se pueden poner fotografías del hábitat, así panorámicas, fotografías del individuo, fotografías de algunos aspectos de contaminación. A ver, ahorita vemos algunos ejemplos aquí. Por ejemplo, aquí este alumno Roberto trabajó con Celoporus variabilis, una lagartija, ¿no? Entonces, pues tiene este tipo de fotografías, el mapa, por ejemplo, de la ubicación, algunas fotografías del tipo de vegetación, ¿no? De donde se va a desarrollar el proyecto. En este caso, por ejemplo, Arturo, por ejemplo, Roberto, hizo en dos tipos de vegetación, en selva mediana subperennifolia, en selva alta perennifolia y en bosque mesófilo de montaña, ¿vale? Entonces, tú que vas a ir a campo o que vas a ir allá a campo, pues trata de buscar los paisajes que tengan contrastes en cuanto a la vegetación, ¿no? Entonces, en esos lugares, pues puedes ver, no sé, donde se vea la vegetación más densa, donde haya menor densidad. ¿Qué más pueden tomar? ¿Qué más datos pueden tomar? Pues la longitud, la latitud, las coordenadas geográficas. Por ejemplo, hay algunas aplicaciones, apps GPS. Si ustedes no tienen un GPS, pueden descargar, por ejemplo, Waze. Yo tengo una que se llama Wikilog. Wikilog la pueden instalar en su celular y entonces, cuando ustedes vayan a campo, cuando estén ahí en campo, le dan, pues, generalmente las aplicaciones son bien fáciles, ¿no? Tienen que darle seguir hasta que ya les va a dar la coordenada geográfica y entonces ustedes pueden, pues, irla registrando en los diferentes sitios donde ustedes, pues, monitorearon, ¿no? Por ejemplo, si van a hacer un recorrido, pues toman la coordenada en el sitio 1, en el sitio A, donde inician el recorrido y donde finalizan el recorrido, ¿no? Entonces, así pueden ir tomando algunos datos de sus localidades, ¿no? ¿Sale? Poco a poco vamos a ir desarrollando los mapas de su localidad, cómo vas a capturar a los animales, ¿no? En este caso, Roberto utilizó las bandas elásticas, entonces se les avientan a las lagartijas y les pegas y ya se caen y ya entonces va uno y las agarra y ya las sostiene uno con las manos. Cuestiones así, ¿no? Y por ejemplo, este estudio está bien interesante porque con Roberto hicimos este estudio de morfometría geométrica, capturamos a las lagartijas, las sacrificamos por punción o por congelación y nos las llevamos al laboratorio, nos las llevamos allá a la facultad. Obviamente para esto, para poder sacrificar a las lagartijas, yo tengo un permiso de colecta que también les voy a mostrar en su debido momento para que ustedes estén enterados que cualquier proyecto que requiera la colecta y sacrificio de animales, primero se requiere un permiso especial de colecta que nos otorga Semarnat, ¿vale? Entonces sacrificamos a las lagartijas y les tomamos fotografías porque utilizamos un software para medir las escamas. Bueno,
Este software lo utilizamos para morfometría geométrica. La morfometría se basa en estudiar la forma de los individuos de diferentes poblaciones, ¿no? Entonces, estas líneas que ven aquí las pusimos o las sobrepusimos en todos los individuos que monitoreamos, ¿no? Entonces, generamos puntos, marcas o landmark que se llama, y entonces también medimos a las lagartijas, el ancho todo. Longitud hocicocloaca, longitud del cuerpo, el ancho del cuerpo y algunas otras mediciones, ¿sale? ¿Sale? Entonces, con esto podemos estudiar la evolución de las especies, podemos ver cómo pues, los individuos de una población son diferentes a los individuos de otra población, y con respecto a otra población, podemos hacer los famosos dendogramas, es decir, qué individuos se agrupan con respecto a sus características morfológicas, en fin, ¿no? Entonces, algo así que poco a poco se vayan empapando ustedes de lo que se puede hacer en biología, ¿no? Entonces, aquí tenemos a las diferentes lagartijas que muestreamos y los diferentes tamaños, ¿no? Entonces, esta primera línea corresponde a los individuos que viven en bosque mesófilo de montaña. Estos segundos a los que viven en selva alta perennifolia, y estos que viven estos que están acá atrás, estos que están acá lo último, viven en selva mediana subperennifolia, ¿no? Entonces, observen cómo el tamaño del cráneo se alarga o se reduce en función de los hábitats donde viven las especies, ¿no? Entonces, esto es bien importante, o pues desde el punto de vista evolutivo, podemos estudiar estas especies y las tenemos aquí en la región, Lopus variabilis, ¿no? Entonces es un proyecto que también ustedes pueden desarrollar, ¿no? De los que también ustedes pueden desarrollar y pues así, ¿no? Así los hay. Bueno, pues si no hay más dudas, pues les agradezco mucho. Ajá. Bueno, antes de que termine, yo tengo una duda. Si mi proyecto es con manejo de vegetación, ¿cuál sería el manual que debe? Ok, miren, con vegetación, yo utilizo unos manuales, utilizar? ¿sí? Sí, claro que sí. Yo le pongo así biocomuni.mx, biocomuni.mx, y aquí en esta página yo la sigo mucho porque son, pues son manuales que ya desarrolló la Semarnat, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la CONAFOR, la Comisión Nacional Forestal, el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, la Agencia Internacional para el Estudio y Desarrollo de los Pueblos de Estados Unidos, algo así, y de Forest Service, ¿qué? Department of Agriculture de Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo utilizo estos manuales, ¿no? Entonces, dependiendo de dónde esté, es el que yo utilizo, ¿no? Si estoy en zonas, si voy a trazar unidades de muestreo en bosques, selvas, zonas áridas y semiáridas, voy a utilizar este manual para trazar las unidades de muestreo. ¿Dónde voy a muestrear, pues, animales o plantas, ¿no? Entonces, para muestrear la vegetación en bosques, selvas, zonas áridas y semiáridas, vamos a utilizar este manual. Lo descargan, está gratuito, está disponible para todos y cada uno de ustedes. Y entonces, básicamente, pues es seguir las instrucciones, por eso es un manual, ¿no?
Es un manual que nos va llevando de la mano cómo vamos a hacer un monitoreo de vegetación. Entonces, ¿cómo muestreamos la vegetación menor? Tenemos que hacer cuadrantes o círculos que nos permitan muestrear la vegetación en zonas áridas y semiáridas, ¿no? Entonces, en un cuadrante, es decir, un cuadro de 1 metro por 1 metro, yo voy a contar el número de plantas y el número de especies que hay, el número de especies y el número de plantas que hay por cada una de las especies en este cuadrante, ¿sale? Para esto, dense cuenta, para zonas áridas y semiáridas. Por ahí había escuchado a una compañera que es de Tehuacán, ¿no? Esa zona es árida y semiárida. Entonces, si quieren muestrear vegetación en esas zonas semiáridas de México, pues entonces van a hacer ese tipo de muestreos, ¿no? Van a seguir este manual. ¿Sí me van siguiendo, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, esta es la vegetación menor, cactus pequeños, hierbas, ¿vale? Entonces, luego, ¿cómo muestreamos los árboles, los arbustos y el repoblado? Es decir, va a haber plantas que son aquellas que no miden más, que no tienen más de 7.5 centímetros de diámetro, ¿sale? Es decir, que tienen que medir el diámetro y aquellas que tengan menos de 7.5 centímetros son las que van a medir las que caigan dentro de un radio de 2 metros, ¿sale? Entonces tienen un centro, ustedes trazan una línea de 2 metros y a partir de ese centro trazan los 2 metros, ¿no? De distancia de radio de su círculo. Y entonces van a medir la altura, van a identificar algunas especies y ¿qué van a contar? Todo viene aquí, fecha en la que se realizó el muestreo, el nombre de quien hizo el muestreo, la especie que registraron. Todo está hasta atrás, todo viene. ¿Dónde van a registrar la información? Aquí viene en estos formatos, chicos, ¿vale? En estos formatos van a registrar el nombre común, el nombre científico, la forma de vida, cuánto midió, el vigor, el daño, el porcentaje de daño, etcétera, ¿no? Ya hay formatos, ya no nos vamos a andar quebrando la cabeza de que a ver qué voy a ir a muestrear, ¿no? Ya todo está, digamos que planificado y hecho, y ahora queda en nosotros hacerlo bien, replicarlo en nuestros lugares, ¿no? Entonces, para árboles y vegetación mayor, tienen que trazar un cuadrante, perdón, un círculo, que no dice aquí de cuánto, un círculo de bueno, habrá que revisarlo bien, pero es el mismo principio. Trazamos un círculo, obviamente es de mayor tamaño, y vamos a dividir ese círculo en 4 cuadrantes, ¿sale? Y entonces lo que se va a medir es la altura del árbol, la distancia del árbol, y se va a ir monitoreando en función de las manecillas del reloj. Primero voy a monitorear este cuadrante, luego el cuadrante 2, luego el 3, luego el 4, ¿no? Todas las instrucciones de cómo muestrear vegetación está aquí en este manual, ¿no? ¿Cómo van a registrar los impactos ambientales? Hace rato que preguntaba el compañero que va a ir a las vigas, que va a ir al cofre de Perote, ¿qué impactos ambientales pueden registrar en las áreas? Pues la tala ilegal,
pues, los incendios forestales, algunos otros elementos, ¿no? Inundaciones, huracanes, otros fenómenos que se puedan percibir en el área de estudio. ¿Sale? Aquí vienen cómo medir, cómo hacer las mediciones, ¿sale? Porque nos vamos a encontrar con diferentes formas de medir árboles, cómo hay que medirle el diámetro a la altura del pecho, si tenemos árboles que tienen 2 ramas o más ramas, cómo tenemos que hacer las mediciones, ¿sale? Dónde se debe hacer la medición, con qué tipos de materiales y equipos debo de contar para hacer las mediciones, si voy a estudiar raíces, cómo las voy a estudiar, cómo voy a medir la altura, ¿vale? Cómo estimo la altura de un árbol, si el árbol está en una inclinación, si está en una pendiente, cómo mido el árbol, ¿no? Entonces aquí están las ecuaciones que pueden ir desarrollando. Muy bien. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Por mi parte no, profe, muchas gracias. Ajá. Sin dudas, profe. Muy bien. Profe, Sí, adelante. ¿me puede agregar aquí al grupo de Teams? Porque es que no soy agregada y no puedo entrar a las clases, solo por invitación. ¿Cuál es tu correo? ZS 208031. 80. Pero sí dice que estás aquí en esta reunión. Pero agregarme. Agregarte, ok. Bueno, entonces ZS 208031, ok, ahorita te agrego. Si no hay más dudas, jóvenes, pues nos estamos viendo el próximo miércoles, ¿vale? Mientras de tarea, pues sigan retroalimentando su proyecto. Ya les enseñé algunos ejemplos de proyectos, de algunos proyectos que ya se realizaron, ¿no? Entonces, ya tienen mi página de internet, ya tienen mi página web donde pueden ir consultando los proyectos que ya desarrollamos y pues vayan utilizando cierta información para sus proyectos, ¿no? Ok, profe. Órale. Gracias, profe. Bueno, pues que estén bien. Cualquier duda ahí me van escribiendo por el WhatsApp y ahí vamos retroalimentando las cosas que vayamos avanzando, ¿no? Ok, Sí, está profe, bien, gracias. Sí, profesor.